¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Estamos nuevamente en Al Sur del Panal, en La Colmena, hoy en entrevista con Fidel Narváez. Muchísimas gracias, Fidel, por su tiempo. Pues gracias a ustedes por la oportunidad y estoy a la orden. Bien, vale primero una pequeña presentación de nuestro entrevistado. Fidel es ex cónsul de Ecuador en Londres, ejerció este cargo durante 3 años, es graduado en el Colegio Mejía de Ecuador, cursó estudios en la Universidad de Economía y Relaciones Internacionales de Praga, es activista de los derechos humanos, miembro, por cierto, de la APDH, me refiero a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y ha sido muy cercano a Julian Assange. Actualmente reside en Cambridge. Yo quería preguntarle, Fidel, antes de iniciar este diálogo, ¿cómo es la vida en Cambridge? ¿Cómo es el clima en Cambridge? Tanto en lo personal, el trato con la gente, como la ciudad como tal. Bueno, gracias chicos por la oportunidad. El clima para los ingleses es una obsesión, es absolutamente impredecible, ¿no? No gozamos del sol ecuatorial que tiene nuestro país. El sol sale a cuentagotas en general acá, en el verano sí, pero muy poquito. Y es relativamente frío para alguien que viene de trópico como yo. Eh, pero en general el ambiente es muy acogedor. Gran Bretaña en sí es una sociedad bastante multicultural. Eh, y en Cambridge existen la universidad, por supuesto, con una cantidad de estudiantes de todo el mundo que la hace particularmente multicultural. Y es muy bonito por acá. Yo soy muy afortunado de tener mi familia y de vivir acá ya muchos años. ¿Cuál es el rol, Fidel, que juega Wikileaks para el mundo entero y para el periodismo en general? El presidente Lenín Moreno en algunas ocasiones lo ha catalogado como un hacker a Julian Assange, ¿no? Ya se ha referido con cierto desdén a toda la actividad que gira en torno a Wikileaks. ¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre estas declaraciones del presidente Moreno? ¿Y cuál es el rol que juega Wikileaks para el periodismo mundial? Sí, hay una concepción bastante equivocada y diría yo incluso prejuiciada sobre Wikileaks y sobre Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks. No es exclusividad del presidente Moreno, a pesar que en el caso de él es especialmente preocupante porque eh, casi que el destino de la suerte de Julián está en las manos del presidente Moreno. Y él no entiende eh, qué es lo que representa Wikileaks, qué es lo que hace, y la figura de Julián en eso es muy preocupante. Eh, este estereotipo de invasión de privacidad, de hackeo, de actividad eh, ilícita, es totalmente erróneo, totalmente erróneo. Wikileaks es una plataforma de comunicación, eh, es un medio de comunicación, un medio que publica información de interés público, que publica quizás cosas que los medios convencionales, los medios comerciales no se atreven a publicar. La característica principal de Wikileaks es de que permite a los denunciantes, normalmente son informaciones que denotan abuso de poder, corrupción, violación de derechos humanos. Y la plataforma de Wikileaks, esta fue Wikileaks fue pionero en esa modalidad, ofrece a los denunciantes total protección y seguridad. Es decir, mediante lo que llaman ellos un buzón seguro, un denunciante, es decir, un funcionario, vamos a suponer un funcionario de un ministerio o de
un militar que desea denunciar abusos de su profesión. Puede someter información, puede filtrar esa información a través de ese buzón seguro tecnológicamente desde cualquier parte del mundo a través del Internet. Y esa tecnología permite inclusive el recipiente, o sea, Wikileaks, no conoce, no necesariamente, quién envía esa información. ¿Me explico? ¿Sí? La protección llega hasta ese... Al punto que ni el propio Wikileaks conoce la identidad claro, si es que la información del emisor, ¿no? Si es que la información está filtrada a través de este canal. La gente puede entregarle a Wikileaks la información en una carpeta o por otra vía, ¿no? Pero eso es lo que está, eso es lo que está ahí. Y por eso es que mucha gente se atrevió a enviar a Wikileaks una serie de denuncias con las cuales Wikileaks fue creando precedentes en el periodo. Evidentemente, no se trata simplemente de recibir información y subirla a la web. Ahí hay una actividad de periodismo, que significa verificar que esa información es real. ¿Sí? Verificar esa información. Verificar que es una información de interés público. Sí, la información amerita ser evitada porque hay que proteger identidades, hay que proteger personas, etcétera. Eso se hace. Se acompaña de un análisis, normalmente depende de las publicaciones, entiendo yo, y se publica. Es un compromiso además con la gente. Si alguien tuvo el coraje, porque arriesgan el trabajo, o sea, la vida en muchos casos, es un compromiso de Wikileaks con esa fuente de que esta información se publicará y a su vez de que se va a maximizar el impacto de la misma. Entonces, muchos analistas, expertos hablan de que Wikileaks inauguró una nueva era en el periodismo. Porque además, otra característica de Wikileaks es que previo a todos estos pasos de verificación, de edición, si amerita, etcétera, publica la información en bruto, el grueso de la información, y lo almacena en una plataforma de fácil acceso, es decir, una biblioteca digital, donde al momento ya se cuenta con más de 10 millones de documentos, a las que libremente, sin costo, desde cualquier parte del mundo, cualquier persona, solamente con una conexión a Internet, puede ver y es una fuente de consulta y de investigación. Eso es periodismo, eso no es hackeo. Ni Julian Assange hackea información, ni Wikileaks lo hace. Esta fama, esta connotación que se le atribuye a Julian, el mejor hacker del mundo, tiene su antecedente en la adolescencia de Julian. Julian va a tener pronto 50 años, debe estar en 47 años en este momento. Y efectivamente, él, cuando era un adolescente, cuando tenía 18, 19 años, él tuvo el privilegio de ya incursionar en el Internet. Cuando el Internet era de acceso simplemente de investigadores y de los militares. Y desarrolló habilidades y tuvo actividad en ese sentido. Pero esto fue en su sentido. Tal como Zuckerberg o como
el caso del nombre de Microsoft, el famoso millonario, en su juventud fueron hackers, pero a nadie se le ocurre ahora llamarles hackers, claro, porque son otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y tanto Wikileaks como Julian Assange han ganado una enorme cantidad de reconocimientos a nivel mundial por organizaciones de periodistas o por organizaciones de derechos humanos, por su contribución, ¿no? eh, a- en esa área, eh, al punto de que en defensa de Julian Assange, en oposición a una posible extradición a Estados Unidos, las mayores organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión se oponen a las extradiciones de Assange. Estoy hablando de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de Reporteros Sin Fronteras, inclusive los medios más prestigiosos del mundo como el New York Times. Bueno, inclusive las propias Naciones Unidas, ¿no? Por supuesto. Lo han denominado como un periodista. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es muy decepcionante, sobre todo en Ecuador, que yo trato de seguir un poco cómo el tema se va cubriendo desde mi país, cómo hay toda una concepción equivocada de Julián y de Wikileaks. Yo iría un poco más allá, ¿no? Yo iría un poco más allá porque me parece que es lo contrario a la invasión de la privacidad. Claro, más bien esa es la paradoja, ¿no? Por supuesto. Que no solo que no es una invasión o la labor que ejerce Wikileaks, no solo que no es una invasión en la esfera de la propiedad privada, sino que más bien potencia o protege precisamente ese derecho fundamental, ¿no? Claro. A la privacidad, a la intimidad. Porque la experticia real de Julián es en encriptación de información, ¿no? Él, Wikileaks, eh, incluso entrenan activistas, periodistas a nivel mundial en protección de información. Es decir, para que puedan usar ellos las seguridades, ¿no? En su trabajo, de que su información no sea vulnerada, y que puedan trabajar con fuentes de una manera segura y no sean objeto justamente de hackeo por los verdaderos hackers. Los verdaderos hackers están en la otra orilla, están en la orilla de los gobiernos, del poder, las agencias de seguridad en todo el mundo. Ahí yo creo que no hay ya a esta altura de la tecnología y del Internet, no hay santo. Pero especialmente de Estados Unidos, Gran Bretaña, las grandes potencias, eh, tienen no solamente ejércitos de hackeo, sino además arsenal de hackeo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que denunció tanto Edward Snowden con el tema de la NSA, claro. ¿sí? Todos estos programas utilizados para la invasión de nuestra privacidad, telefónicas, invasión de nuestros teléfonos, de nuestros correos electrónicos, etcétera, a nivel mundial, como lo denunciado por Wikileaks históricamente, pero muy especialmente a partir del año pasado con la publicación Vault 7. La publicación Vault 7 se refiere al arsenal cibernético de la CIA. Es decir, no solamente la Agencia Nacional de Seguridad manejaba sus programas
y sus ejércitos de hackers, sino la CIA también ha desarrollado diversos programas de hackeo, básicamente de infección de teléfonos, de tablets, de televisiones, ¿no?, etcétera, para espiarnos a todos nosotros. Lo paradójico de esto es que pues no solamente Wikileaks, no solamente Julián, por supuesto, es una cuestión, un movimiento, digamos, que está en diferentes partes del mundo, combaten la invasión de la privacidad, no la promueven. Claro, esa es la gran paradoja. ¿Qué opinión le merece, Fidel, el hecho de que el gobierno de Ecuador, vamos a decirlo muy claro, Lenín Moreno Garcés, se haya valido de una publicación que hace Wikileaks, pero parafraseando al New York Times, ¿no? Me refiero al caso de los INA Papers, para marcar el terreno para una posible entrega de Julian Assange. ¿Es inminente la entrega de Julian Assange? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Es absolutamente inminente la intención de Lenín Moreno y su gobierno de deshacerse de Julian Assange. Eso es inminente. Si es que lo llegan a hacer, no lo sé. Esperaría que no. Esperaría que todavía queden resquicios de cordura y de decencia en estas autoridades. Sería gravísimo. Sería gravísimo, no solamente para el afilado político, sus derechos, su integridad, su estado de su vida. Sería gravísimo para la imagen del país, para el Ecuador, que estaría tirando por los suelos la institucionalidad, la institución de la vida. Y bueno, dentro de esa internacionalidad, me parece que necesitan de una buena justificación, de un buen proceso. Y el tema de los INA Papers, en ese sentido, creo que les ha caído de todo. Porque es un asunto muy serio, que a todas luces lo tiene muy preocupado e intranquilo al gobierno. Se hace referencia a New York Times y todo esto, este desate de este escándalo que en los últimos días, la última semana básicamente, ha acosado al país. Mira, es increíble. Y para mí es increíble. Y yo en algún artículo digo, sería para una comedia, sería algo para una película, no sé, de Woody Allen, para ficción. Pero no, es la realidad y el documento. El gobierno, a través de sus voceros, y creo yo con una estrategia desde la Secretaría de Comunicación, ha montado una mentira. Ha montado una mentira que la mayoría de la gente la ha comprado sin menor dubitación. Y es que INA Paper sería una publicación de Wikileaks o que Julian Assange tuviera que ver algo con eso. Lo cual es totalmente falso, porque eso es mentira. Ustedes que son periodistas saben que el tema de INA Paper viene desde febrero, viene por denuncias de periodistas en Ecuador, o de activistas, como quiera llamar. Y que va tomando cuerpo a medida de que hay otros actores locales que se interesan y quieren investigar. ¿Cierto? Wikileaks, cuando la Asamblea Nacional decide que sí va a investigar las denuncias de INA Paper,
lanza un tweet, como decenas de tweets que lanza todos los medios, todos los días, haciendo referencia a una noticia. La noticia es: en Ecuador se ha abierto una investigación por el tema INAPayPay, donde habría sido hackeado el teléfono del presidente con imágenes, documentos, chats, etc. Eso es todo. Y en el mismo tweet hace referencia a un artículo del New York Times del año pasado, que es muy claro, que da cuenta de una reunión de Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, con el presidente electo, Lenín Moreno, hace 2 años. Pero eso lo dice el New York Times, no lo dice Wikileaks. Quería también preguntarle cómo catalogaría usted el rol de las corporaciones mediáticas ecuatorianas en todo este asunto, porque claramente ha habido una complicidad manifiesta, obscena, de la prensa ecuatoriana sobre el caso INAPapers. ¿Cuál es el rol que está jugando la prensa ecuatoriana en todo este rollo, Fidel? Un rol vergonzoso, porque no están cumpliendo su papel de periodista. Cuando no se deciden a investigar INAPayPay, están protegiendo al gobierno. Y cuando compran la mentira montada por el gobierno de que Wikileaks o Julian Assange tuvieran que ver algo con INAPayPay, están traicionando a su profesión de periodista. Porque lo que tendrían que hacer es tratar de buscar la verdad, de verificar. Y eso no es una cuestión subjetiva. ¿Eh? El gobierno, con su mentira montada, estando con la vocería del presidente, el vicepresidente, el canciller y el secretario de comunicación, cuando acusan a Julian Assange y a Wikileaks de estar atrás de INAPayPay, de haber publicado INAPayPay, están haciendo una acusación seria, están injuriando. Y eso es muy fácil comprobar. Wikileaks no ha publicado una sola imagen, un solo documento sobre INAPayPay. Solamente es cuestión de entrar a la página de Wikileaks. Eso es todo, ¿no? Se remitió, como dije anteriormente, solamente a informar en un tweet que había en Ecuador una investigación, lo cual es cierto. Y hace referencia al New York Times de un artículo del año pasado, lo cual es cierto. Eso es todo, ¿no? Y entonces yo veo que la prensa escrita nuestra, que se puede revisar por el internet, desde cualquier parte, publica artículos donde compran esa mentira y aseveran. No me refiero solo a artículos de opinión, que además, no por ser opinión, deben prescindir del rigor periodístico. Me estoy refiriendo a información que están dando a sus lectores, basados en una mentira. Es vergonzoso. Claramente haciéndole el coro al gobierno con los medios públicos a la cabeza, ¿no? Lo que es más grave es que Julian Assange tiene la nacionalidad ecuatoriana y la Constitución claramente prohíbe la extradición, ¿no?, en estos casos. Ahora, ¿cuál es el alcance de la figura del asilo como tal? ¿En qué consiste la figura del asilo y cuál es su alcance en términos de protección de la persona asilada? El asilo significa justamente eso, protección.
Es decir, frente al peligro inminente de que la integridad de una persona, no solamente su vida, el asilo no equivale a protegerle a una persona de la pena de muerte solamente. No equivale solamente a salvarle la silla eléctrica, ¿no? Hay tantos asilados políticos cuya vida en sí no está necesariamente en riesgo, pero su integridad física sí, su libertad, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso es lo que el asilo concedido a Julián debe garantizar, ¿no? Lo cual, por ser un caso muy, muy peculiar, él se encuentra, como ustedes saben, encerrado en esta embajada, en cierta forma no ha sido posible. Él no goza de libertad plena, a pesar de que durante todos estos años ciertamente ha podido ejercer sus derechos en gran medida. No a plenitud, por las limitaciones físicas, obviamente no puede salir, no puede transitar libremente. Pero, y sobre todo, en el último año, con el gobierno de Lenín Moreno, es una persona que ya no puede ejercer varios otros derechos. Derecho a su libertad de expresión no lo puede ejercer, derecho a su libertad de reunión no lo puede ejercer, porque evidentemente, como he dicho yo en ocasiones anteriores, con el cambio de política internacional, con el nuevo gobierno, el Ecuador ya no está protegiendo a Julián en la medida en que debe protegerlo, y está obligado a protegerlo al haberle conseguido asilo. Lo contrario, el Ecuador está violando los derechos de Julián Assange, se convirtió de un protector en un perseguidor, lo está hostigando de tal manera que quiere quebrarlo, quiere que él, por su cuenta, decida entregarse a las autoridades británicas. Las restricciones no solo están encaminadas a restringir, valga la redundancia, los derechos de Julian Assange, sino que también los propios visitantes se han visto limitados en sus derechos. ¿Cuáles han sido estas restricciones de las personas que han querido visitarlos? Porque ha habido muchísimas figuras públicas, por cierto, que han querido ir a visitarlo a Julian Assange y han tenido ciertas limitaciones respecto al tema de sus celulares. ¿Qué es lo que está pasando allá? A ver, como te decía, durante todos estos años Julián ha tenido acceso a una serie de derechos que el asilo debe garantizar. Él no está preso, él no está cumpliendo una sentencia, él no tiene ninguna deuda con la justicia ecuatoriana, no tiene por qué perder ningún derecho, ninguno. Entonces, durante todos estos años, evidentemente, ha habido mucha gente que lo llega a visitarlo, llega a solidarizarse con él y con el Ecuador, y personalidades del más alto calibre, de todo el mundo. Siempre, desde el día 1 prácticamente, existieron normativas de regulación de convivencia y de visitas, por supuesto, bastante estrictas, ¿no? Ya siempre hubo ciertas limitaciones, ¿no? Muchas de ellas entendibles por temas de seguridad, todo eso, muchas otras yo creo que exageradas, y cuando están manejadas por guardias de seguridad que a muchos les falta profesionalismo, se pueden volver incluso hostigantes y abusivas. Siempre hubo eso, pero jamás en la medida en la que ahora, con el nuevo gobierno, con Lenín Moreno,
ya básicamente con un régimen cuasi carcelario, con un protocolo de convivencia draconiano. El Ecuador prácticamente se arrogó el derecho de decidir quién puede y quién no puede visitar a Julián Assange, con quién puede reunirse y con quién no puede reunirse. Eso en cuanto a las visitas, pero también en cuanto a su derecho de expresión y opinión. El Ecuador se arrogó el derecho de decidir qué puede y qué no puede opinar Julián Assange. Si va a opinar algo que no le gusta al gobierno, le va a quitar el asilo. Entonces, en el tema de las visitas, ni siquiera en una cárcel. Cuando fui cónsul tuve la oportunidad de visitar muchas cárceles. Era parte de mi trabajo. Nunca tuve que enfrentarme con los requisitos que pone el protocolo, ¿no? Te obligan. Estas limitaciones, Fidel, motivaron también la interposición de acciones de carácter legal. Sé que también intervinieron abogados interponiendo acciones de protección al respecto. Y finalmente, luego la causa fue derivada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el desenlace de esos procesos legales? Sí, pues bueno, mira, te decía, durante años han habido limitaciones, han habido restricciones, pero en todo caso, en el balance, Julián se sentía protegido. Siempre ha tenido invasión a su privacidad, siempre. Pero en el balance, la actitud del gobierno era de protección. A raíz del cambio de gobierno y del paso a una actitud netamente hostil, ya la situación se hace insoportable. El 28 de marzo del año 2018, el Ecuador le comunicó a Julián Assange que cualquier visita, excepto sus abogados, estaba prohibida, que no tendría acceso a internet ni teléfono. La restricción telefónica viene acompañada de equipos de inhibición de señal que afectan a todo el resto del personal y son nocivos para la salud. Para darte simplemente una idea. Entonces, es evidente que frente a esa situación, después de casi 8 meses de soportar ese tipo de violaciones a sus derechos, y cuando el Ecuador decide supuestamente levantar el aislamiento para imponer un protocolo draconiano que es nada más la continuación del hostigamiento, ya con la seria amenaza de quitarle el asilo político. Entonces es evidente que él como ecuatoriano que es, en nuestra Constitución hay los recursos para lo que se llama una acción de protección, ¿no? Y él y su equipo legal someten a una acción de protección a sus derechos ante la justicia ecuatoriana. Entonces, no es como yo escucho uno tras otro a los analistas y a los editorialistas diciendo, qué mal agradecido este señor, ¿no? Que nuestro país le ha dado protección y le ha pagado alimentación durante tantos años. ¿Cómo se atreve a poner una acción de protección? ¿Cómo se atreve a enjuiciar al Ecuador? No es una acción de confrontación, es una acción de protección. Y por supuesto, porque tú como periodista, o cualquier periodista que esté viendo esto, ojalá nunca tenga que admitir que un gobierno decida con quién puedes y con quién no puedes reunirte y conversar. Que un gobierno te aísle sin internet, sin teléfono, durante 8 meses. Que un gobierno decida qué puedes o qué no puedes escribir, qué puedes o qué no puedes opinar. Frente a esa situación que es la realidad de Julián Assange, pero por supuesto que lo mínimo que va a hacer cualquier persona con un poquito de dignidad, buscar
protección a través de la justicia. En Ecuador, en el gobierno actual, las instituciones están por los suelos. Por los suelos. Por supuesto que no iba a haber justicia si estás litigando en contra del gobierno, ¿no? Y por eso se elevó la acción de protección al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana, que tuvo una primera resolución en la que ciertamente no desmonta el protocolo impuesto por el Ecuador, lo cual a mí me parece que es increíble que no lo haya desmontado, pero bueno, ese es su criterio. Pero la misma comisión le advierte al Ecuador de que primero, que no cierra la puerta para una acción de protección, para medidas cautelares. En ese momento, en diciembre del año pasado, no veía la urgencia del caso. Pero si la hubiese, está abierta a considerar medidas cautelares. Y la situación que vivimos en este momento, yo creo que amerita que la comisión nuevamente revise eso. Pero bueno, en la misma decisión, la comisión le advierte al Ecuador claramente que tiene que respetar el derecho del asilo, tal como la Corte Interamericana, ya no la comisión, sino la Corte, en el año 2017, el órgano jurisdiccional, así es, en su opinión constitutiva, determinó que este asilo no puede ser terminado así, unilateralmente, por el simple capricho de que me cayó mal y le vamos a terminar, sino que debe seriamente analizarse si los peligros y los riesgos a la integridad de Assange que originaron el asilo se mantienen todavía, lo cual es claro y evidente. El presidente Moreno ha dicho, basta con que se le garantice su derecho a la vida, ¿no? Un total desconocimiento de lo que supone la figura del asilo, porque no solo, como usted ha dicho, se trata de precautelar su derecho a la vida, sino también su integridad personal. Pero bueno, yo quiero engarzar esto con la visita de Mike Pence. Quería consultarle, ya ha habido algunos visos de que el gobierno ecuatoriano, pero me refiero al tema de Chevron, Texaco, por ejemplo, está cumpliendo una agenda que viene del norte, ¿no? Podríamos decir también que en el caso Assange, la visita de Mike Pence fue determinante para que lo que está pasando ahora finalmente llegue a este final fatal. Yo creo que Mike Pence no necesitaba venir al Ecuador y visitar para que nosotros veamos en ese particular evento una razón para el cambio en la política internacional, sobre todo frente a Estados Unidos. Yo creo que eso ya estaba cantado, ya estaba dado. Bueno, evidentemente creo que eso puede tener peso, pero es a todas luces, ¿no? Es a todas luces y en el caso Assange también, por supuesto. No nos olvidemos, algo que la prensa también no cubrió como debería haberlo cubierto. Es más bien, no lo cubrió, salvo ciertos medios alternativos. No hace mucho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, voy a decir la Fiscalía Norteamericana, en cooperación judicial con el Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno, que aceptó una cooperación judicial para que fiscales norteamericanos interrogasen, como de hecho lo hicieron, a diplomáticos y funcionarios ecuatorianos
sobre el tema Assange, lo cual además es una confirmación de lo que siempre se ha dicho, que los Estados Unidos están detrás de la cabeza de Julián. Eso ya es para mí una cuestión de extrema sumisión y humillación, porque tú tienes al país que ha concedido asilo político a alguien, es decir, protección, abriéndole las puertas al perseguidor de ese protegido, ¿sí? Y humillándote, sometiendo a tus diplomáticos y funcionarios para que fiscales norteamericanos, como lo hicieron, ¿no?, en una fiscalía ecuatoriana, se sometiesen a largos interrogatorios. Podríamos, para tener una idea de que esto no se trata simplemente de ideología, podríamos imaginarnos un caso reverso, o sea, que el Ecuador, un fiscal ecuatoriano, decide que quiere investigar a un asilado político que tiene la protección de Estados Unidos. ¿Acaso los Estados Unidos van a permitir que los fiscales ecuatorianos viajen y en una fiscalía norteamericana los pongan en fila a los diplomáticos ecuatorianos para hostigarlos con interrogatorios? ¿No? Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Más allá, eso no me consta, no tengo evidencia, de que seguramente solicitaron información de la Embajada del Ecuador en Londres, escrita y en video, como parte de su investigación. Si es que la Embajada, la Cancillería, el gobierno de Lenín Moreno les entregó un lápiz, un papel, eso es una humillación, porque se supone que estamos enarbolando la institución del asilo político. Julián Assange es el asilado político de mayor connotación en el mundo. Junto con Snowden, ¿no? Exactamente. ¿Cómo cree Fidel que va a ser recordado a Lenín Moreno en la historia? Si es que llega, ¿Cómo pasará la historia de Lenín Moreno? si es que Luego de la entrega al FMI, los recortes en materia social, caso Assange, caso Chevron Saco y una larga lista de etcétera. A ver, en Ecuador será uno de tantos más que traicionaron a quienes los eligieron. Sobre todo porque con Lenín Moreno regresamos al viejo país, donde los presidentes se elegían con un discurso y cuando llegaban hacían cualquier cosa. A eso me regresamos. ¿No? Hay un fraude político. No un fraude electoral, sino un fraude político. Y claro, yo creo que será de particular recordación porque él se encargó de destrozar muchas cosas que se hicieron muy bien y que nos costaron muchísimo construir. Esta será la triste recordación en Ecuador. Y yo no creo, en su momento quizás muchos creo que sí pensamos, muy en el comienzo, de que era una oportunidad de mejorar, de rectificar muchas cosas. Yo ya estoy convencido que nunca fue esa la intención. Hubo una intención de destrucción muy solapada. Y si es que ha habido una intención de rectificar o de corregir, pues el remedio es mucho peor que la enfermedad. Eso está visto. Veamos si termina su periodo o no. Yo no sé, o sea, lo recordaremos tan ingratamente como a Maguad como a Lucio Gutiérrez.
Pero internacionalmente nadie sabrá quién es Lenín Moreno. No estará en la historia de nada, salvo si entrega a Julián Assange. Ese será su paso a la historia. Pero será una historia de vergüenza para el país, no para Moreno, porque para el Ecuador, claro. Porque la gente no sabrá que el presidente de Ecuador se llamaba Lenín Moreno cuando entregaron a Julián Assange. Finalmente, ¿cuál es el rol? ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Cuál es el rol, en resumidas cuentas, que deberían jugar los medios progresistas? No le digamos alternativos, porque a nosotros no nos gusta estar en la periferia, pero ¿cuál sería el rol que medios como el nuestro desempeñan o deberían desempeñar en esta coyuntura? Y no solo La Colmena, sino muchísimos otros medios que están tratando de disputarle el sentido común y el relato unívoco a las corporaciones mediáticas. Fidel. Bueno, tratar de ganar el mayor espacio posible para que la gente tenga ese otro relato, esa otra narración y esa es otra fuente de información, por supuesto, pero también hacer lo que la prensa no hace, o sea, realmente encarar al poder, desnudarlo, exponerlo, lo que ha hecho Wikileaks, ¿no? Claro, ahí es un claro ejemplo, ¿no? Wikileaks. Exactamente, entonces yo me quedo pero anodado cuando los voceros de mi país dan entrevistas y los periodistas no le hacen contrapreguntas, no los cuestionan, no les piden una evidencia, ¿no? O el propio presidente, una rueda de prensa o conversatorio con medios, a nadie se le ocurre pedirle una sola evidencia de las graves acusaciones que él se permite hacer. Pero ojalá los medios alternativos, los medios progresistas, como tú dices, lo hagan, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, Fidel, por el tiempo y por la entrevista. Cerramos esta emisión con una frase de Joseph Pulitzer que dice: una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Por eso es que tenemos que empoderar a la ciudadanía a través de los medios progresistas como La Colmena. Le mando un gran abrazo desde la patria ecuatoriana, desde la patria grande, Fidel. Un abrazo para ustedes, chicos. Adelante, todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Gracias.